¿Qué tal, locos? A lo largo de estos meses he hecho varios vídeos para enseñaros a montar un poco vuestra instalación domótica con Home Assistant a la cabeza, instalándolo con HashOS, con Docker, incluso haciendo una instalación desde cero de Proxmox. De hecho, si no sabéis lo que es Proxmox, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo aquí o en la descripción antes de continuar viendo este vídeo, porque si no os vais a perder completamente. Os aviso de que este vídeo se puede considerar, o yo lo considero, avanzado. Y además muchas de las cosas que estoy haciendo aquí en realidad no las necesita hacer nadie en su sano juicio, aunque bueno, a estas alturas creo que ya sabéis que lo del juicio no lo tengo muy claro. Antes de sufrir mi pequeña catástrofe en casa con la domótica, que si no habéis visto el vídeo os recomiendo que lo veáis porque yo creo que alguna cosa sí podéis sacar en claro. Llevaba unos cuantos meses siendo cada vez un poquito más tacaño con lo que puede llamarse mi laboratorio en casa. Con esto del ahorro energético cada vez quería tener menos cosas y llegó un momento en el que fui muy conservador. Solo tenía un mini PC con el menor consumo posible, mi NAS, un Synology y ya está. Todo con un Ubuntu, con Docker y así pues tenía lo menos posible. Estaba genial básicamente por la sencillez en la instalación y el mantenimiento y además era bueno, en realidad fácil de mantener los backups y de mantenerlo todo funcionando correctamente. Claro, si hubiese hecho los backups adecuadamente. Pero como buen friki que soy me creaba problemas a la hora de querer probar cosas, porque al final no todo es Docker en esta vida, no todo funciona en Docker, puedes querer probar distribuciones nuevas, quieres poder probar software que no funciona bajo Docker. En domótica es verdad que casi todo lo podemos utilizar con contenedores, pero no es siempre así. Entonces muchas veces con tal de no instalar cosas en mi sistema domótico, en el sistema operativo, lo que es el host, pues no podía probar lo que quería hacer y eso cada vez me estaba comiendo un poquito más por dentro. Así que aprovechando que tenía que volver a montar todo, le quise dar una segunda oportunidad, o más que una segunda oportunidad, una oportunidad a Proxmox de convertirse en el control o la virtualización, el control de virtualización central en mi laboratorio. Aunque os tengo que decir que al principio pensaba que lo iba a probar durante unos cuantos días y iba a volver a una instalación normal con un Linux y Docker. Y en realidad esto todo viene porque mi experiencia profesional me ha hecho pegarme muchos años con VMware ESX, ESXi y sé las horas, o me imaginaba las horas que iba a tener que dedicar para dejar una instalación decente, estable y que fuese escalable y hiciese lo que yo quería. Y también tengo que deciros que aunque este vídeo me lo habéis pedido mucho desde que, sobre todo algunos sabéis que lo estaba montando en Proxmox y he tardado en hacerlo porque básicamente esto está siendo un prueba y error. Lo monto de una forma, lo vuelvo a montar de otra, cambio cosas, es decir, no todo lo tengo claro y de hecho lo que os estoy contando hoy, aunque ya está bastante asentado, no os garantizo que pasado mañana no lo tire abajo y lo monte de otra forma. Y sobre todo quiero que entendáis que en esto de la virtualización, bueno, en realidad como casi todo, no hay una única forma de hacer las cosas correctamente. O bueno, en este caso lo que yo creo que es correctamente. Hay varias formas de hacer las cosas, hay varios caminos que pueden ser correctos. Y de hecho, como vais a ver, yo hay cosas que he hecho que no os recomiendo que hagáis. No porque no funcionen bien, sino porque necesitáis un background técnico que si no tenéis, más que alegrías lo que os va a dar son dolores de cabeza. Así que vayamos por partes, como diría Jack. Para empezar, mi instalación en general tal y como está a día de hoy. Un clúster de Proxmox con 3 nodos. Ahora los veremos. Dos son dos mini PC, uno de ellos es un mini PC bastante nuevo, de hecho hice el vídeo este año y muy potente, un mini PC menos potente y un servidor de HP, un microserver, un Gen 10 que hace las funciones de NAS pero que también está virtualizado con Proxmox. Este Gen 10 va a reemplazar o está reemplazando, estoy en ese periodo de transición, a mi antiguo Synology, que el pobre sinceramente ha funcionado muy bien todos estos años pero ya está pidiendo la jubilación. En un principio monté Proxmox de la forma más estándar. La instalación por defecto, que básicamente lo que hace es utilizar un sistema de ficheros X4 con volúmenes lógicos, con LVM. Aunque a lo mejor ahora mismo no sabéis lo que es, o no sepáis lo que es, o no os suena, si utilizáis una instalación por defecto de Ubuntu, es lo que estáis utilizando. LVM es con un sistema de ficheros X4. Es súper sencillo de instalar, súper fácil de mantener, está muy probado, no hay ningún problema. Por esa parte, la verdad es que, bueno, también hay que pensar que es que Proxmox se construye sobre Debian, por lo tanto, bueno, pues es normal que si Ubuntu también se construye sobre Debian, compartan ciertas filosofías. Aún así, X4 no es el mejor sistema de ficheros si quieres hacer un clúster y quieres
poder hacer cosas con los contenedores o con las máquinas virtuales de una forma sencilla. No es, aunque es un sistema de ficheros súper robusto, no está pensado para ciertas funcionalidades que sí te puede ofrecer Proxmox. Aún así, en su día decidí no utilizar ZFS básicamente por 3 motivos. ZFS utiliza más RAM, de hecho se come toda la RAM que pueda comerse y no necesites en ese momento, pero requiere equipos que tengan como mínimo, yo os diría 8 GB de RAM, muy mínimo, y lo recomendable es que tengan 16 o más. Le mete mucha caña a los SSD porque es un sistema de ficheros muy robusto, pero que está todo el rato haciendo cosas. Por lo tanto, los va, entre comillas, a desgastar o va a terminar con ellos antes. Y sobre todo es que es un sistema de ficheros muy robusto. ZFS es un sistema de ficheros que se lleva utilizando muchos años en sistemas empresariales, pero es muy difícil de mantener, mucho más difícil que un X4 con LVM. Requiere muchos conocimientos y ese es el motivo por el cual os digo que aunque yo lo haya montado así, no os recomiendo que lo montéis así. Y quien lo haga, que sepa dónde se está metiendo. Pero bueno, en realidad, como podéis ver, no hace falta que os diga que unos días después volví a montar todo y lo monté con ZFS. Os intentaría decir que lo hice por motivos puramente técnicos, pero la realidad es que no. Las funcionalidades que aporta, sobre todo la parte de replicación automática, bueno, están muy bien, pero no hacen falta en un sistema en casa. Pero a mí me apetecía, ya que estaba montando el lab, bueno, es un sistema de ficheros muy robusto y dado que además lo iba a montar en el NAS así, pues lo volví a montar todo otra vez, lo cual me hizo dedicar otro día de curro. Insisto, tirad por la instalación por defecto, salvo que tengáis una base técnica muy fuerte, ZFS os va a crear muchos dolores de cabeza. Así que empecemos a hablar del clúster. Un clúster que ahora mismo tiene 3 máquinas. Y eso es lo primero importante en el mundo Proxmox. Cuando montáis un clúster necesitáis un número impar de nodos para que hagan algo llamado quórum. Aunque no voy a entrar en temas muy profundos, básicamente el quórum es la forma en la que los nodos saben si cuando no son capaces de comunicarse con otro nodo es por su culpa o por culpa del otro nodo. Si yo no soy capaz de llegar del nodo 1 al 2, ni el nodo 1 ni el 2 saben de quién es la culpa. Pero si hay un tercer nodo en discordia y uno de los dos sí es capaz de hablar con él, pues ya saben que el problema está en el otro nodo. No sé si me he explicado, creo que sí. Esto en un entorno profesional tiene muchísimo sentido. En casa, bueno, tiene sentido si queréis estar bicheando y sois muy frikis, pero bueno, es algo por lo que podéis pasar sin, sobre todo porque os hace meter otra máquina más, o bien por lo menos meter algo estilo una Raspberry que haga de QDevice, es decir, solo tenga instalado el software para hacer de participante en el quórum. Y a ver, en realidad el clúster está muy bien, podemos decir, oye, es que esto nos permite meter alta disponibilidad, que los nodos pasen de un lado a otro, y efectivamente en algunos casos lo tengo así, pero en otros no es tan sencillo, porque en una máquina de domótica tienes normalmente pinchos USB, controladores USB por fuera, en mi caso el Z-Wave, el Zigbee, Coral, y además las máquinas ni siquiera son iguales. Una de las máquinas, en este caso, es un Intel de undécima generación y el otro es un Intel de tercera o cuarta, muy antiguo, bueno, bastante antiguo. ¿Qué ocurre? Que ni siquiera las configuraciones de FreeGate son iguales, porque la aceleración por hardware no es la misma. Ni siquiera podría pasarlo automáticamente. Algunos sí, otros no. Siempre voy a tener que terminar yendo a cambiar los pinchos. KVM, USB mediante, me va a tocar hacer alguna manualidad. Entonces va a ser muy rápido de pasar, pero aún así una manualidad voy a tener. No me preocupa en absoluto. Y ya sin hablar de todo el tema de pass-through, que ahora os comentaré, que es otra cosa a tener muy en cuenta y que hace que no siempre sea fácil utilizar este tipo de sistemas, sobre todo con domótica y cuando tenemos dispositivos así externos. La siguiente historia, LXC, contenedores o máquinas virtuales. Como podéis ver por aquí tenemos las dos opciones, podemos crear un contenedor o una máquina virtual y es una de esas cosas que os crean muchísimas dudas. No voy a entrar en una profundidad muy grande, por lo menos en este vídeo, pero básicamente una VM es una máquina virtual de toda la vida, es decir, virtualizamos un sistema operativo, el que sea, sobre otro y es completamente independiente, completamente aislado. Salvo que, por ejemplo, le pasemos a algún dispositivo o por pass-through le pasemos directamente un hardware completo, ¿vale? O un trozo de hardware completo. Un contenedor, un container, un LXC, es
algo parecido, pero no igual a Docker. Es otra filosofía para crear contenedores, distinta a la de Docker. Docker básicamente es una capa muy superficial y en el caso de un contenedor comparte más cosas con el host, comparte el kernel, al final instalas un sistema operativo pero que comparte cosas con el host, el kernel, el acceso a dispositivos, está mucho menos aislado y está mucho, digamos que está mucho más pegado al host. Por lo tanto, por ejemplo, en una VM, estos son Linux y yo podría crear una VM con Windows, pero no podría crear un contenedor con Windows. O no podría crear un contenedor con BSD, tendría que ser una máquina virtual. De todas formas, si tenéis dudas, os recomiendo que o bien hacemos un vídeo más avanzado o más en profundidad, o bien que bicheéis en Google. Pero sí que tenéis que tener en cuenta ciertas consideraciones importantes sobre la diferencia entre LXC o contenedores y VMs. Si utilizamos LXCs, si utilizamos contenedores, podemos acceder directamente al hardware de la máquina host si se lo permitimos. Y va a ser un acceso compartido, es decir, no vamos a tener que hacer pass-through. Si montamos una VM, vamos a tener que tener la capacidad de hacer algo llamado IOMMU, que básicamente es el pass-through, por ejemplo, de un dispositivo PCIe, por ejemplo, de la gráfica, de la GPU como tal. Ya os adelanto, y no me podría tirar horas hablando de todas las guerras que he tenido, que la tecnología IOMMU difiere mucho entre familias de procesadores, versiones, años, hardware de máquinas, South Bridges, de todo. Por lo tanto, es algo que, de nuevo, si no sois técnicos, os puede crear dolores de cabeza. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, Frigate, que lo tengo con Docker, es un contenedor. Aunque tenéis que saber, que es una de las cosas interesantes, que oficialmente no está soportado el correr Docker sobre un container. Tenéis que montar una máquina virtual. Funciona, pero si os da problemas, no vayáis a pedir soporte a los foros de Proxmox porque os van a decir que montéis una VM. Lo siguiente que hay que saber es que ZFS y Docker no se llevan bien. Lo que es el Storage Driver, el Overlay 2 que utilizamos siempre en Docker. No se llevan bien y o bien utilizas VFS, que es como la primera versión del storage de Docker, que básicamente va a consumir disco y va a ser lento, o bien vais a tener que montar un driver Fuse que no os permitirá hacer snapshots, o bien vais a terminar teniendo que hacer lo que a mí me tocó hacer, que básicamente es crear un ZBall de ZFS, o sea, ya veis que todo esto es como horas y horas, en un ZBall darle formato X4 o XFS y montarlo como un mount point en el contenedor. Es decir, no os lo recomiendo, porque esto a mí me llevó muchas horas de foros antes de dejarlo estable. Eso sí, básicamente le he podido pasar a Frigate la aceleración GPU. Coral, de hecho este Frigate es un container privilegiado. Coral, la GPU, el mount point y funciona perfectamente. Y de hecho apenas si os diría que no noto disminución de rendimiento. Pero esto no es fácil de montar. En cuanto a la domótica, sigo utilizando una máquina virtual principal, salvo algunos servicios que he independizado también por hacer pruebas, más que otra cosa. Por ejemplo, mi Influx ya no es un Docker como tal, es un contenedor que tiene Influx. Es un contenedor en Debian que tiene Influx montado. ¿Por qué? Porque es muy fácil de backupear, de poder hacer un snapshot, de recuperarlo, de lo que sea. Pero mi instalación más general, es decir, mi Home Assistant, mi MQTT, mi Zigbee to MQTT, mi Z-Wave JS to MQTT, están en la máquina virtual. De esa forma me aseguro de que siempre tiene los recursos de máquina necesarios para correr perfectamente y tener la domótica estable en casa, aunque esté jugando con el resto de cosas. Pero por ejemplo veis que Frigate está por un lado, es un contenedor, el control de Unify está por otro, el Tailscale está por otro, Heimdall, pruebas que tengo, el AdWare que estoy haciendo pruebas ahora con él también está, tengo un slave de MariaDB, tengo, bueno, varias cosas. Y de hecho, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo pruebas para elegir si me quedo con Plex o con Jellyfin, que son dos sistemas para crearte un Netflix casero. Pero esto es lo que me permite. Esta es la mayor ventaja de Proxmox, me permite crear este tipo de contenedores o de VMs, hacer pruebas, pararlas,
borrarlas y que no afecte para nada a mi domótica. Con respecto al backup, lo mismo, todavía no, ahora mismo estoy haciendo muchas pruebas, tengo muchos tipos de backups. Empecé montando contra el Synology en su momento un NFS, luego contra TrueNAS, que ya hablaremos en otro vídeo de TrueNAS. Monté un NFS y así se estaban haciendo los backups. Se hacen backups y los mando offshore a un alojamiento S3. Y así tengo backups en local y backups en la nube. Sin embargo, decidí montar Proxmox Backup Server la semana pasada para hacer algunas pruebas y la verdad es que me está gustando mucho como solución porque aunque es más difícil de configurar, ocupan menos espacio los backups y funciona muy bien. Así que todavía tengo que hacer pruebas y decidir con qué sistema de backup me quedo. Ahora mismo hago tantos backups que tengo hasta un disco externo lleno de backups por si acaso. Por último, sin entrar en profundidad, ¿por qué he cambiado? Ya os he dicho que estoy quitando el Synology porque ya está muy viejito y necesita descansar el pobre, y he decidido montar TrueNAS. Lo primero que tenéis que saber es que si venís del mundo QNAP o Synology, si esperáis encontraros lo mismo, una interfaz bonita, todo fácil, todo sencillo, todo amigable, TrueNAS no es vuestra solución. Podéis montar un XP-Nology, aunque no sea siempre oficial o siempre estable. Os podéis montar un OpenMediaVault, pero TrueNAS es un sistema es un sistema NAS mucho más profesional, ya sea TrueNAS Core o TrueNAS Scale, que es el que he montado, pero no es nada amigable. De nuevo, tiene un sistema por debajo de ZFS súper potente y que va a dar mucha garantía en los datos, pero no es para gente que esté aprendiendo. Lo he montado en otro nodo de Proxmox por varios motivos. El primero, para tener mi tercer nodo de Quorum. El segundo, porque así los backups son más sencillos y así tengo también espacio para montar, por ejemplo, el Proxmox o el PBS. Bueno, básicamente por eso. Pero también ha sido una murga el pasar por pass-through los discos directamente, más que los discos, justamente no. Pasar por pass-through la controladora SAS. Hay gente que lo que hace es pasarle los discos uno a uno o incluso crear volúmenes y luego pasarle los volúmenes. Eso está mal. Eso sí, de hecho, si miráis en los foros, básicamente lo que os van a dar como respuesta es una muy buena solución si no te importa perder los datos. Lo que hay que hacer es pasarle la controladora SAS, que de hecho Proxmox ni la ve. Yo de hecho si me vengo aquí y me voy a los discos, solo hay un disco, el SSD, que tiene la instalación de Proxmox, pero los 4 discos SATA que hay, que en total hay como 14 teras, no los ve. Están pasados directamente a TrueNAS y eso es lo que le da el rendimiento que tiene. Ya os lo enseñaré en algún vídeo porque si no va a quedar muy largo, pero está quedando chulo, o eso creo yo. Luego estoy haciendo pruebas con Nextcloud para montar cosillas, pues es lo que os decía, con Plex, con Jellyfin, todo por fuera y dejando TrueNAS solo, aunque le puedas meter contenedores Docker o VMs o lo que quieras, yo lo he dejado exclusivamente para como un sistema, como un alojamiento, un file server. Es lo que quiero que sea, un alojamiento de ficheros. Y si hasta este momento del vídeo no os ha dado un parraque, no lo habéis cerrado y os habéis ido a beberos una infusión, un té o algo más fuerte, enhorabuena. Ahora hablemos de cuándo os recomiendo montar Proxmox, porque tiene sus usos. Yo de hecho en verano lo monté para el pueblo y es uno de los usos perfectos que le veo. Una instalación sencilla de Proxmox con un solo nodo, sin complicarse, que os permite hacer backups de una forma sencilla. Os permite arrancar una segunda VM para probar las betas de Home Assistant. Os permite volver atrás. O si por ejemplo le montáis esto a un cliente en su casa, lo montáis con un mini PC, Proxmox y HashOS. Así, si se rompe HashOS, podéis recuperar la instalación de una forma muy sencilla. Solo vosotros tenéis acceso a la administración de Proxmox. Si lo vais a montar así, es una muy buena solución si queréis poder trastear más. Si no queréis trastear, montáis HashOS o montáis un Ubuntu y Docker y es una solución perfecta. Pero si queréis trastear más, esto no es mala solución. Pero lo que os digo, instalación por defecto, no os compliquéis, nada de clúster, no lo necesitáis. La segunda opción es que no tengáis juicio, lo mismo que me pasa a mí, queréis estar trasteando, queréis estar montando un lab en casa, pues para hacer muchas más cosas muy chulas, pero muchas más cosas, en cuyo caso, pues realmente montar algo así o montar un ESXi de VMware es una muy buena solución y la verdad es que os va a permitir hacer muchas cosas, pero tenéis que tener una base técnica muy buena o buena, por lo menos, o una base técnica, porque si no, si intentéis montar todo esto así sin una base, posiblemente terminéis perdiendo los datos.
y no es bueno. Mi último consejo es que, eso sí, si lo montáis así o con un solo nodo para hacer pruebas o en un clúster, que hagáis lo mismo que he hecho yo, que os hagáis una máquina virtual para vuestra domótica, que tenga los recursos de máquina asegurados, que tenga sus cores, su memoria, que os aseguréis de que está fuera de las pruebas que hacéis, y de esa forma no hagáis sufrir a vuestra domótica y se ralentice o un día no funcione o lo que sea. Es mi consejo. ¿Queréis profundizar sobre algo más? Porque hay muchísimo sobre lo que profundizar, tanto de lo que he comentado como de lo que no, porque aquí podríamos estar horas hablando. Pues lo más fácil es que o en los comentarios o en el canal de Discord me lo digáis y así vamos preparando vídeos, porque hay cosas en las que yo también me tengo que documentar o prepararlo para contaros cosas que tengan sentido. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like. Enhorabuena si habéis llegado hasta aquí. Cuidaros, sed buenos. Chao.